por Tranqueras FM 107.3 Frontera Abierta, el periodístico de la región. Frontera Abierta. Conducen Dr. Fabricio de la Rosa y Edgardo Rodríguez. Desde este instante, Frontera Abierta, el periodístico de la región. Doctor Eduardo Luz largó ya hace un tiempo atrás su candidatura. Integrante de Cabildo Abierto, abandonó estas filas para iniciar su carrera como solista, se podría decir, pero acompañado de un equipo, imaginamos, para buscar un lugar que lo lleve de nuevo al Parlamento de la República, allí donde hay decisión y voto. Si valdrán los votos, en este caso, Edgardo, para la próxima legislatura. No dependiendo de nadie, sino lista propia. Claro, ya ahí directo el doctor Eduardo Luz. Es uno de los partidos que está buscando, se le dice partidos chicos, partidos menores, que quizás no cuenta con una gran infraestructura como cuentan los partidos tradicionales, pero que paso a paso va tomando su color y tiene listas en todos los departamentos, creo que a excepción de un lugar. De acuerdo a lo que lo escuché allí con el amigo Neri Pinato, creo que Flores es el departamento donde a algunos les costó, por alguna temática en específico, largar la lista. Pero acá en Rivera también se va a poder votar la lista del doctor Eduardo Luz. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días, bienvenido a Frontera Abierta aquí a través de FM Tranqueras. Buenos días, un gusto hablar con ustedes. Hizo una descripción perfecta, y me gustó eso de solista. Partido Constitucional Ambientalista. El Partido Constitucional Ambientalista, exactamente. Son varias condiciones ahí en esa palabra, ¿no, doctor? Partido, por un lado, lo que habla de que hay un grupo de trabajo. Constitucional, imagino, por los valores de la Constitución, y ambientalista como un objetivo de partido. ¿Cómo lo explica usted? Sí, bueno, justamente ayer estuve muy cerca de ahí, estuve en Tacuarembó, pero no nos dio el tiempo para pasar por Rivera y por Tranquera. El proyecto nuestro ustedes lo describieron muy bien, es un partido que es de los partidos chicos, lo dijeron muy bien. Yo estuve viendo las elecciones pasadas y el Partido Nacional, digamos que el Partido Nacional, el Frente Amplio, el Partido Colorado y Cabildo Abierto votaron más de 50.000 votos, algunos bastante más. Y después en las elecciones pasadas hubo una serie de partidos, capaz 7 u 8, que votaron entre 600 y 2.000 votos, entre ellos en estas elecciones, ¿verdad? Entre ellos el Partido Independiente, el Partido de la Gente, etc. Y yo creo que ahora hay 12 de partidos que estamos nosotros, que la aspiración nuestra sería estar en ese nivel, digamos, entre 600 y 1.500, 2.000 votos, porque es lo que necesitamos para pasar la prueba de junio y después vemos cómo nos va en octubre. En lo que respecta al partido, claramente no tenemos estructura, eso justamente el número de votos que uno aspira tiene que ver con eso, porque al no tener estructura, o sea, tenemos un grupo de personas que yo califico como de gente buena, en casi todos los departamentos. Nosotros no vamos a estar, como dijo usted, en Flores y en San José, pero no porque no tengamos gente, sino porque fue muy apresurada la inscripción en todos los departamentos, que arrancamos el 30 de mayo, el plazo vencía el 31, y nos dieron plazo para ir subsanando algunos errores burocráticos hasta el 5 de junio, y bueno, se subsanó en todos los lugares. La Corte es muy, muy exigente. Cada junta electoral tiene su interpretación del reglamento. En alguna junta nos observaron que la letra del nombre medía 4 milímetros y debía medir 5. Después en 15 juntas no nos dijeron nada del nombre. En otras nos dijeron que el nombre no podía estar encima del número. En otras no nos dijeron. Entonces era como a gusto de cada junta. E ir arreglando las exigencias de cada junta electoral nos hizo, y con poco equipo para trabajar, nos hizo, digamos, trabajar intensamente, y a este departamento no llegamos. Pero el perfil, y para hacerle breve, no quiero perder tiempo, el perfil nuestro es ese que usted describió muy bien. Es un partido que apunta a ajustar la administración a la Constitución, que es casi a esta altura un eslogan, ajustar la administración a la Constitución. En mi interpretación de la realidad jurídica,
el Estado se plantea fines, los fines los fines son los que el Estado aspira a cumplir. Para cumplir esos fines tiene herramientas, que son las funciones jurídicas, y estas funciones jurídicas, que es un poquito tedioso de explicar, una de ellas es la aplicación de la Constitución. Y yo creo que todos los partidos, sin excepción, en más o menos gravedad, entre comillas, fueron creando un sistema de leyes paralelo a la Constitución que les permite tomar una cantidad de medidas que, entre comillas, son legales, pero que en mi concepto son inconstitucionales. Y después, por ejemplo, contratos secretos, las competencias de la Presidencia de la República, que la Constitución prácticamente no le da ninguna competencia a la Presidencia, y hoy tiene más de 20 secretarías, al no tener, como no tiene competencias, a la Presidencia no se la puede controlar, y eso tiene lógica. La Constituyente dijo, bueno, si no le damos casi ninguna competencia a la Presidencia, ¿para qué vamos a establecer un sistema de contralor? Ahora, al ponerle una cantidad de secretarías dentro de la Presidencia, se beneficiaron del sistema de no contralor de la Presidencia por parte del Poder Legislativo. Y después el tema ambiental, que atraviesa transversalmente a todo el Uruguay y todos los ministerios. El Uruguay no tiene una política ambiental, es el único país de Occidente que no tiene delitos ambientales. Si se aprobara un proyecto que tiene media sanción en el Senado, es un proyecto muy tímido, porque establece delitos ambientales en algunas zonas del Uruguay, pero en otras. El Ministerio de Ambiente es un ministerio que tiene un presupuesto bastante menguado, incluso no tiene ni sede, ocupa un piso prestado en otro edificio. Y por ejemplo, nosotros conseguimos que se aprobara una ley muy importante, que para mí fue la ley más importante del año, para mí, pero claramente pasó desapercibida, que es, le digo esto por poner un ejemplo del tema ambiental y termino, que es la administración del monte indígena, que son 800.000 hectáreas en el Uruguay, me estoy redondeando, que la tenía el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que la tiene hasta hoy, pasar toda la administración del monte indígena y el manejo al Ministerio de Ambiente. Bueno, ese proyecto llevó casi un año para lograr su aprobación, con una férrea oposición del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que es un ministerio de producción, que trabaja bien, pero es un ministerio de producción. El Ministerio de Ambiente es un ministerio de protección, y se aprobó en diciembre del año pasado en la Cámara de Diputados, y ya en diputados me anunciaron los colegas, digamos, de Cámara, que algunos de esos partidos, dígase el Partido Nacional, el Partido Colorado, votaban el proyecto en virtud del buen relacionamiento que hay entre nosotros y en lo personal con ellos, pero que ya me anunciaban que en el Senado no iba a prosperar porque la producción está sobre la protección. Eso le pongo como y bueno, y eso está sucediendo en el Senado, el proyecto va a morir. Eso es más o menos lo que nos impulsa a nosotros a formar un partido nuevo, a ver si podemos difundir estas ideas y lograr una representación parlamentaria de más de un legislador. Y bueno, y si lo logramos, seguiremos este camino, y si no lo logramos, somos un partido como de gente con la vida ya hecha, ya hemos vivido, como dijo Neruda, confieso que he vivido. Entonces no nos quita demasiado el sueño como otros legisladores más jóvenes que están muy entusiasmados con la reelección. Y nosotros queremos la reelección, conseguimos un número importante de gente que nos apoya, pero creo que queremos que el interés, digamos, general, o el interés público, temas jurídicos, ¿no? Está por encima del interés particular, y eso es lo que nosotros tratamos de transmitir. Vamos a ver cómo nos va, yo creo que nos va a ir bien, vamos a llegar a los 1.500 votos para estar en el rango ahora en junio, y en octubre ojalá podamos tener 2 legisladores en Cámara, que significa tener 40.000 votos o un poquito más en toda la República, y bueno, y tratar de que el próximo gobierno que va a ganar que tal vez gane la presidencia por un 1% de diferencia entre un partido y otro, esos 2 legisladores puedan ser fundamentales y hacer pesar los temas que a nosotros nos interesan en el próximo gobierno. Esa es más o menos la estrategia.
ahí es donde tiene peso esos partidos mal llamados menores, ¿no? Donde seguramente la decisión que vaya a adoptar el próximo gobierno, cuando la lleva al Parlamento, un proyecto de ley lo va a presentar, se tiene que aprobar, y ahí es donde entran las bancadas. Por un lado la oficialista, por el otro la de la oposición, y dentro de esos juegos de la política y de la democracia, el voto de estos partidos que se les dice menores, resulta importante para definir si un proyecto sale o un proyecto no sale. Ahí es donde seguramente se va a jugar un peso importante el Partido Constitucional Ambientalista. La pregunta, doctor, es, en base a lo que usted mencionaba, una creación de un nuevo ministerio en Uruguay, que por acá por el norte brilla un poquito por su ausencia. Aquí tenemos problemas ambientales que todavía no se han tratado, como por ejemplo el tema de los vertederos municipales o los basurales. Se ha planteado desde que comenzó el nuevo gobierno el tema de un basurero a cielo abierto, áreas específicas por departamento, pero quedó todo en la nada, quedó todo como un proyecto. Y este Ministerio de Ambiente, que acá nosotros en el norte lo vemos lejos, está funcionando aparentemente y tiene un presupuesto asignado por allá, por Montevideo. Sí. ¿Qué evaluación hace usted del Ministerio de Ambiente en este momento en el Uruguay? Bueno, prácticamente la que hizo usted, es decir, la primera parte que usted dijo de la influencia de los partidos chicos, eso es muy importante porque yo diría que el error de las coaliciones de gobierno, pero tiene su explicación, para mí es un error, pero tiene su explicación, es que cuando usted forma una coalición, los partidos que conforman la coalición de gobierno, el partido que gana la elección, yo diría que les paga, entre comillas, en el buen sentido, a los partidos que coaligan con él con cargos. Entonces usted al aceptar cargos pierde la libertad de acción que le daría la no aceptación de cargos, porque si usted se opusiera o se pusiera insistente en algún tema o en algunos temas, la contraparte, bueno, dejen los cargos si no están de acuerdo. Entonces todos los partidos, en su afán de conseguir cargos, han sacrificado prácticamente sus principios, los principios importantes. Eso lo han hecho todos. Usted cuando escucha a los partidos políticos actuales criticando al gobierno, yo siempre digo, pero ustedes son parte del gobierno, es decir, ustedes son el gobierno. Entonces, en lugar de criticar, lo que tienen que hacer es dejar la coalición y proponer firmemente su postura. Y ese es el error de los partidos de la coalición. Al gobierno hay que ayudarlo al presidente de la República desde el Parlamento, no desde la administración central. Esa es la idea nuestra. Con respecto al Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Ambiente, como usted bien dice, es un ministerio joven, tiene 3 años, es un ministerio que tiene muchos proyectos, pero no ha podido concretarlos ni bajarlo a tierra, primero porque hay, yo diría, grandes directrices nacionales que le impiden al ministro hacer lo que el ministro querría. Eso es una confesión de los propios ministros de Ambiente. Los ministros han ido al Parlamento y en lo personal yo le he insistido por qué ellos han permitido determinada excepción a los temas ambientales. Por ejemplo, con la chimenea de UPM en Paso de los Toros, que reconocen que hay días al mes que la chimenea contamina, y me han dicho, yo digo, ¿y por qué no lo paran? Y me dicen, porque hacemos lo que se nos permite. Si lo paramos, prácticamente el ministerio va a desaparecer. Eso es una confesión. Hay una cantidad de temas que el ministerio ha planteado que son muy buenos, incluso están en una memoria, en un plan de acción que tenía el ministro Peña, que yo lo tengo. El ministro Peña me lo alcanzó personalmente en un acto de generosidad, por fin día lo critiqué y me dijo, mira, esto es todo lo que nosotros queremos hacer, hay cosas que no podemos y otras que tal vez sí, pero te lo dejo acá para que lo veas. Póngale que enfrentarse a UPM o esas grandes compañías extranjeras y poderosas que vienen con muchas condiciones y los gobiernos, el anterior y este, han aceptado a pie juntillas sin ninguna oposición, tenga su explicación entre comillas, aunque son inadmisibles, pero los ejemplos que usted me pone
son ejemplos de realización, yo diría, muy prácticos. O sea, yo cuando asumí este gobierno hablamos de las viviendas de madera. Termina este gobierno y no hay una vivienda de madera en el Uruguay. Y yo el otro día escuchaba a la ministra de Vivienda a la ex ministra de Vivienda hablando de las viviendas de madera cuando dependía de ella hacerlas. Entonces, eso es lo que pasa muchas veces con estos temas ambientales. Usted dice, mire, coincido tanto con usted, que cada localidad tiene su dificultad. No hay una dificultad general para toda la República. Cada uno tiene su dificultad. Y la gran mayoría de esas dificultades que tienen las localidades se arreglan muy sencillamente. Otras no, pero muchas sí. Y eso es lo que este gobierno en temas ambientales ha descuidado. Le hago una anécdota cortita. Yo hace 15 o 20 días estuve en Piedras Coloradas. Piedras Coloradas es una pequeña población que está entre Paysandú y Guichón, donde estoy incluso en el año 89 me casé en esa localidad porque era la zona, digamos, donde yo me crié. Me reuní con el alcalde y los consejeros de Piedras Coloradas. Y en un momento de la conversación le dije, pongamos un caso hipotético, le digo, si dependiera de mí, que no depende, solo de mí, resolverle el problema más importante que tiene Piedras Coloradas hoy. ¿Cuál es el problema? Entonces, esta gente mire lo que me dice. Dice, bueno, acá en Piedras Coloradas hay desocupación cero. Es decir, el que no trabaja prácticamente es porque no quiere, porque estamos rodeados de aserraderos. Estamos muy cerca de Guichón y tenemos un tema también de turismo. Hay actividad agrícola, ganadera en toda la zona, muy importante. Tenemos una buena estructura de educación, digamos, con la escuela, accesibilidad secundaria. En viviendas, Medir acaba de inaugurar más de 60 viviendas, más las que teníamos propias acá. Inseguridad en una pequeña población, prácticamente no hay porque son todos vecinos. Me dice, el problema nuestro es que nos hace falta una barométrica. Porque no tenemos saneamiento, tenemos una antigua y pequeña barométrica que recorre el poblado, pero que no da abasto porque hay que vaciar los pozos negros, etc. Y tenemos un vertedero que sí está en orden, y ahí vamos y venimos. O sea que el problema de Piedras Coloradas, independientemente de que algún vecino pudiera tener algún problema más puntual, que no era el momento, pero el problema que el alcalde transmitió fue la barométrica. Yo hablé con el presidente de OCE como a la semana, y le comenté casi como anécdota eso. Y el presidente de OCE me dice, sí, es cierto, nosotros hemos donado barométrica. Bueno, vamos a armar un expediente y vamos a ver si hacemos llegar una barométrica a Piedras Coloradas. Bueno, eso está en trámite, pero me refiero a eso que usted me decía. En Tranqueras el problema es además de los otros que hay, pero un problema en Tranqueras es lo que usted mencionó. Esos problemas, los gobiernos, y yo me incluyo como responsable directo, que tendrían que ser más diligentes en su resolución, porque la gente no está pidiendo una casa en Miami y una gira por Europa. La gente pide cosas razonables, accesibles y absolutamente financiables. Entonces eso es lo que nosotros hemos visto, que el Ministerio de Ambiente ha fallado mucho. En las grandes obras acepta los planes ambientales a pedido, a confesión de los propios gobernantes. Yo me acuerdo cuando el presidente Vázquez fue a Paso de los Toros, cuando recién se hablaba del trazado del tren de UPM, y el presidente Vázquez dice, ¿el tren se hace o se hace? Es decir, que ahí no había opción. Si hubiera un informe, como hubo decenas de informes, de la inconveniencia de ese tren por las plantas urbanas de las ciudades, incluso de la Facultad de Arquitectura, que es una facultad, se diría, ideológicamente afín al presidente Vázquez, hizo un informe, que yo lo tengo, lapidario sobre el trazado del tren en Montevideo, sobre los otros departamentos no se pronunció porque no tengo información. Eso ya está. La toma de agua de Arasatí, que es muy importante, se eligió ese lugar, no me pregunten por qué, ese punto en particular, y la noticia ¿cuál es? La planta de Arasatista, estamos esperando el permiso ambiental, que dan por hecho que el permiso ambiental va a ser concedido. Entonces, esos son los grandes temas que el Ministerio de Ambiente no ha podido
enfrentar, digamos. El tema también de la UPM, digo, estaba casi un hecho. ¿Cómo le va? Buenos días, Edgardo Rodríguez, mi nombre, doctor, ¿cómo anda? ¿Qué tal, Edgardo? ¿Cómo le va? Era en Molle, en Chamberlain. Ahí era el lugar ideal para Pero ¿qué pasa? Los convoy, esto que hablaba usted de los trenes, iban a interrumpir Paso de los Toros 18 veces por día. Y como son tan largos, y son 2 pasos nivel que tiene dentro de Paso de los Toros, estaría cortado. Entonces ahí fue el primer grito. Por eso que se hizo del otro lado, en Durazno. Es un tema de estrategia y todo eso, y que usted lo decía, ¿no? Sí o sí tenía que salir, bueno, pero hubo beneficios y también lo hubieron de las otras. Pero no, yo no quiero apuntar esto, quiero aprovechar esta nota con usted, doctor. Primeramente hablar de Eduardo Manuel. Me interesaría, soy mucho de mirarme en los nombres, y me interesaría saber por qué Eduardo Manuel. ¿Quién le puso Eduardo Manuel, señor Luz? Bueno, 3 segundos para terminar el tema anterior. Póngale que yo estoy de acuerdo con usted con respecto al tren y la cantidad de beneficios adyacentes, todo lo que mueve, etcétera, etcétera. Ahí yo coincido. El tema nuestro frente al tren, el tema nuestro, del partido nuestro, era el trazado de la vía, no era la no construcción del tren. Claro. Que hicieran que el tren fuera siempre por zonas rurales. No tenía sentido un tren que no levantaba un paquete en una ciudad, que pasara por el centro de la ciudad, que no va a levantar ningún paquete. Uh-huh. Entonces el tema nuestro era el tren por la zona rural o paralela a la Ruta 5. Esa era la idea nuestra. Que había proyectos que no eran nuestros, eran proyectos de otros ingenieros que decían, ese es el lugar adecuado. Incluso decían, claro, del tren de Paso de los Toros a Nomapalmina, no tiene sentido que llegue a Montevideo. Era mucho más barato, mucho más corto, mucho más sensible, y un puerto de Nomapalmina que permite perfectamente la operación de la celulosa que sacan de ahí. Pero acá fue un negocio, sí, eso sí, nadie lo puede negar. Sin duda. 2.900 millones de dólares salió el tren, redondeando 3.000 millones. Uruguay paga $500.000 por día durante 17 años para financiar el tren. Así que ahí bajamos el telón. Respecto a Eduardo Manuel, bueno, una linda pregunta. Vio que hay una tradición familiar que no sé si se sostiene hoy, sí, de que muchas veces los hijos tenían los nombres de los padres o los abuelos. Claro. Mi padre era Eduardo y mi abuelo materno era Manuel Ita, Manuel. Como según nuestros padres, mis padres, perdón, cuando tuvimos, que nosotros somos 3 hermanas mujeres y yo, conmigo fue el único hijo varón que tuvieron, digamos que me pusieron el nombre de mi padre y mi abuelo. Algo que yo, sin repetir los nombres, hice con mi único hijo varón también. Nosotros tenemos 3 hijos, dos hijas mujeres y un varón. Cada una de nuestras hijas tiene un nombre solo. Una se llama Sofía, la otra se llama Julieta. Cuando tuvimos el hijo varón, que es el menor y el último, con Alicia dijimos, bueno, vamos a parar la producción, o sea, no tengamos más hijos. Pero como a ella le gustaba un nombre y a mí otro, le pusimos los 2 nombres. Le pusimos Hernán, que le gustaba a ella, y Federico, que le puse yo, en honor a mi abuelo paterno. Así que el nombre viene de origen familiar, digamos. Y después, Ita, usted lo decía, ¿no? Su abuelo paterno. Ita, ¿de dónde es? Ita es un apellido que original, o sea, el origen del apellido es vasco-francés. Una familia pequeña, o sea, poco numerosa, que hay una rama por acá, por Progreso, cerca de Montevideo, y la otra se instalaban en Paysandú. Y bueno, en su momento los Ita tuvieron muchas hijas mujeres. Entonces yo tengo varones de apellido Ita, tengo solamente 3 primos, uno en Tacuarembó, que es médico, otro en Yum, que se dedicó a la actividad agropecuaria, y el otro primo, que era mi primo predilecto, digamos, falleció lamentablemente en Montevideo, era contador. Por lo tanto, el apellido Ita, siempre hablo con mis hermanas que están en Paysandú, el apellido Ita en Paysandú a la larga va a desaparecer, porque los Ita que pueden poner el apellido a sus hijos son, por la ley uruguaya, los varones, o sea, el primer apellido, el apellido del padre, y ninguno está viviendo en Paysandú de los 3 que había. Así que a la larga, como muchos apellidos que fueron apellidos muy identificados con una localidad, un departamento en un momento,
con el pasar del tiempo a veces desaparece. Y lo otro solamente a modo, digo, capaz que lo sabe o capaz que no, pero hubo en Rivera, que inclusive desde acá pegamos el grito cuando se otorgó ese plan de viviendas de madera, que fue algo que hizo, creo que en la Intendencia de Rivera, no quiero hablar, pecar, pero sí se hizo un plan piloto, sí, creo que hasta están entregadas, y acá en Tranqueras en estos momentos se realizó, creo que esto sí por las viviendas, 40 creo que son viviendas en madera. Le digo esto a modo solamente de comentario para usted, porque yo no soy de Tranqueras nacido, yo hace 13 años que estoy acá, soy de Paso de los Toros, soy isabelino, pero yo siempre dije, ¿no? Y hasta el último día voy a dar batalla aquí en Tranqueras para que... Tranqueras es, si hablamos de forestación y sandía, es el lugar, ¿no? O sea, por excelencia. Sí, absolutamente. Bueno, entonces acá la madera es como si hubieran piedra en otro lado. Bueno, acá la madera es eso. Y yo siempre quiero pelear por el valor agregado. Se llevan la madera y me mandan lo otro. Yo quiero sacar la madera acá y mandar lo otro de acá. Y para eso es un trabajo que hay que hacer, ¿no? Pero no me corresponde a mí. Yo lo que puedo pegar el grito. Ustedes, por ejemplo, que son quienes están decidiendo la suerte de los uruguayos, pelear por eso y hacer de Tranqueras un lugar, porque tanto se pide trabajo. ¿Usted sabe lo que sería acá? Acá no hay una carpintería que identifique el Uruguay. Acá en Tranqueras no tenemos eso. ¿Me entiende lo que le digo? Tranqueras es la capital de la sandía, como usted dice, de la madera. Y la es forestación. Una de las poblaciones que más creció en el último censo en virtud de esa realidad que usted me plantea. Y las casas de madera que usted me habla de Tranqueras y de Rivera, yo conozco, sí, la realización de esas casas. Yo lo que le quería transmitir es seguro usted dice, bueno, algo se hizo, es opinable, pero lo que yo quiero transmitir es que hay soluciones que son sencillas. A eso voy. El gobierno uruguayo, el primer año que asumió este gobierno, mandó gente a Finlandia, incluso ministros, para ver cómo era la construcción en madera, para ver, bueno, el origen o la fuente o el mejor ejemplo. Inclusive acá lo podemos hacer. Entonces yo lo que digo, si luego de 5 años de gobierno, en un país donde lo que sobra es madera, como bien dice usted, y madera buena, la zona más forestada del Uruguay es la zona de ustedes ahí. Si lo que sobra es eso, o sea que lo que sobra en apariencia tiene un costo bajo, en apariencia. Tenemos 2 proyectos, tenemos los viajes a Finlandia que fueron a ver las viviendas, tenemos los técnicos uruguayos que son de primer nivel. No puede ser que se hayan inaugurado 60 o 70 viviendas luego de 4 años, cuando uno de los problemas que tiene el Uruguay es la vivienda. Acuérdense que el presidente Jorge Valle, cuando asumió en marzo del 20, en el discurso inaugural en la Asamblea General, entre otras cosas que dijo, una frase, yo lo estaba escuchando ese discurso hace 20 años atrás, y una frase que me quedó hasta hoy. El presidente Valle dijo, en un país donde sobra tierra y falta gente. Esa frase yo diría que me quedó grabada a fuego porque es una descripción perfecta del Uruguay, sobra tierra y falta gente. Y después continuó, ¿cómo podemos pensar que hay 200.000 uruguayos viviendo en una cuneta? Refiriéndose a los asentamientos. Bueno, hoy en el mismo país donde sobra tierra y falta gente, y ahora sobra madera, que hay que pagarla, que hay que comprarla, pero tenemos 1 millón de hectáreas forestadas. ¿Cómo puede ser que haya 500.000 personas? Ya se multiplicó por 2 lo del presidente Valle, viviendo en asentamientos. Bueno, una solución que nosotros hemos planteado hasta el cansancio es la construcción de viviendas, en madera, que incluso yo me interioricé de cómo es la construcción, no es solamente en madera, es de madera, pero también tiene una parte de material que va revestida en madera. Bueno, todos me explicaron cómo era el proyecto, etcétera, que no es el ámbito para hablarlo. Y yo le decía a los ministros, si nosotros avanzamos en esto, que dinero hay, porque no es por falta de fondos, ustedes pueden resolver el tema de la vivienda, el tema de la desocupación, porque la gente que va a estar en su vivienda como un sistema cooperativo colabora en su construcción. Un tema social de integración, es decir, construir casas. El problema es que nosotros hemos construido edificios.
cuando usted construye edificios, no sabe quién es su vecino. Claro. Usted vive en el 401 y llega una persona y le toca el timbre y dice, ¿usted sabe si la familia Pereira está en 301? Le dice, mire, yo no sé ni quién vive en el 402. Mucho menos voy a vivir en el piso de abajo. Si usted construye casas, se produce una integración social automática. El querido vecino. En su momento con el propietario de esta radio, Wilson Acosta, estuvimos con la gente de Mevir hablando y yo le decía, en su momento era una señora, la presidenta, yo no pretendo de que Mevir cambie todo y haga todo de madera, pero las aberturas, las puertas interiores, todo eso puede salir desde acá, darle valor agregado y no ver cómo pasan los camiones con la madera. Y ella me decía, sí, pero viste que el aluminio, bueno, pero digo, creo que es un tema de política y de querer nada más. Doctor, nos quedan algunos minutos nada más, pero sé que hay mucho más para profundizar sobre el tema de vivienda, pero nos gustaría hacer con usted un juego y con esto cerrar la entrevista antes de compromisos comerciales. Y el juego consiste en impresiones. Lo estamos realizando con todos los precandidatos desde hace ya un buen tiempo. La idea del juego y la complicidad que tenemos que contar con ella es que usted nos dé lo primero que se le ocurre lo primero que le viene en mente cuando le mencionamos el concepto, y acá apelamos a un poder de síntesis absoluto, porque la idea es decirlo primero y cortito, no necesita fundamentar mucho. ¿Podemos contar con eso con usted? Sí, claro, con mucho gusto. Bien, la primera que le hacemos, ¿qué no le puede faltar al próximo presidente de la República? Sensibilidad social. ¿Mate o café para usted? Mate. ¿Verano o invierno? Verano. ¿Un color? Azul. Del 1 al 10, califique su propia gestión como senador, en realidad diputado, ¿no? Diputado de la República. Y yo diría 5. 5, ¿apenas aceptable o es un aceptable? Y es aceptable en el sentido que he propuesto muchas cosas, entre comillas, pero he concretado no tantas, que no dependen de mí, pero me parece que hubiera sido más fructífero si hubiera concretado más. Claro que no, lo que dependía de mí lo hice, pero faltó el resto. ¿Chivito o milanesa para usted? Milanesa. Milanesa. ¿Peñarol o Nacional? Peñarol. ¿Voto obligatorio o voto facultativo, doctor? El voto obligatorio. ¿Tiene enemigos el doctor Eduardo Luz? Que yo conozca no tengo. Dígame el nombre de un amigo. Pablo. ¿Campo o playa? Campo. Califique del 1 al 10 la gestión del presidente de la República. Yo diría 7. ¿El doctor Eduardo Luz es un ser madrugador o nocturno? La verdad que soy las dos cosas, porque me acuesto tarde y me levanto temprano. ¿Un libro? ¿Por qué se empobrecen las naciones? ¿De? Son dos contadores, que ahora no me puedo decir el nombre porque son de apellido, pero es un libro extraordinario que en el prólogo, el libro más importante de economía es sobre el origen y naturaleza de la riqueza de las naciones. Ese es de Smith, del año 1700. Y cuando esta gente escribió en la década del 90 ese libro, ¿por qué se enriquecen las naciones? En el prólogo alguien dijo que es el equivalente a aquel libro. Un libro que yo recomiendo, donde ellos explican, si me da 30 segundos se lo comento porque es muy bueno. Sí. Ellos toman como ejemplo una ciudad que está en México. La mitad de la ciudad está en México y la otra mitad está enfrente, cruzando un río, está en Estados Unidos. O sea que la ciudad está perfectamente ubicada en el mismo lugar. La parte de Estados Unidos son ricos y la parte de México son pobres. Entonces se preguntaron, ¿por qué una ciudad que es la misma, piensa tranquera, partida al medio, por qué la mitad es rico y por qué la otra mitad es pobre? Entonces hacen todo un análisis del libro y llegan a la conclusión que los países son ricos o son pobres por la gente y no por dónde están. Se llama ¿Por qué ahora vine hasta el escritorio a buscarlo. Porque la traducción perfecta es ¿por qué fracasan los países?
de Acemoglu y Jane Robinson. Mire qué subtítulo tiene: Los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza. ¿Por qué fracasan los países? Acemoglu y Robinson. Si lo pueden conseguir, es muy recomendable, porque es un libro, además, una lectura muy atractiva, porque es muy entretenido, porque son ejemplos reales, no son teorías. Lo encontré por acá, vamos a ver si le damos una leída. Una canción para el... Internet. Sí, una canción para el doctor Luz. Herencia Peronismo Gaucho, de José Larralde. Un poema filosófico extraordinario que nadie debería dejar de escuchar. Viene en 3 partes, herencia 1, herencia 2 y herencia 3, pero está grabado íntegramente. Dura 64 minutos, así que tiene que escucharlo con tiempo y con concentración, porque no tiene desperdicio ningún pasaje. La primero que se le viene en la cabeza cuando le digo coalición republicana. Ayudar al gobierno sin cambiar, que no sea cambio de cargos, porque ahí pierde libertad. Reforma de la seguridad social. Bueno, la que se hizo era necesaria, y la que propone el PIT-CNT es el fin del Estado de Derecho. ¿Qué opina sobre Milei? Opino que es un economista de academia que públicamente dijo que su objetivo era la destrucción del Estado, por lo tanto una persona que no querría que estuviera aquí, si lo que persigue es la destrucción del Estado, que lo dijo además riéndose: soy la persona infiltrada para destruir al Estado. En el Uruguay, si un presidente dice eso, al otro día hay un juicio político. Los argentinos son muy especiales. Y desde el punto de vista económico, creo que está haciendo un experimento académico. Es decir, los grandes fuentes financieras en la Argentina estaban quebradas y destruidas por los gobiernos anteriores, que fue un desastre. Lo tomaron la Argentina para hacer un experimento económico, a ver si da resultado, y creo que eres el impulsor de ese proceso. La última, doctor, ¿quedaron rencores con Cabildo Abierto? No, ninguno. Al contrario. Los rencores se evitaron porque yo me fui a tiempo. Entonces los descontentos que había, más bien, más de ellos hacia mí que de ellos hacia ellos, se terminaron. Y con el 90% de Cabildo tengo una excelente relación, yo diría muy buena relación hasta hoy. Entonces rencor no tengo ninguno, al contrario. Al haberme ido, las tentativas de rencor, digamos, se quedaron sin objeto. Doctor Eduardo Luz, precandidato por el Partido Constitucional Ambientalista, gracias por estos minutos aquí en Frontera Abierta a través de FM Tranqueras. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la nota. Un saludo a Tranqueras. Hay una familia en Tranqueras que yo quiero mucho, que es la familia Langorte, con el cual tenemos una vinculación, yo diría, casi familiar. Y en virtud de eso, cada vez que puedo voy a Tranqueras. Vamos con mi pareja a visitar esa familia. Y ahí más o menos me empecé a conocer un poquito más Tranqueras, a la vez me visita con cierta frecuencia, digamos. Así que muchas gracias por la nota, y si me están escuchando, un saludo a todos ellos. Lo esperamos por acá cuando van de la vuelta. Un abrazo. Muchas gracias. 107.3 Radio Identidad Uruguay, Frontera Abierta, el periodístico de la región.